Y bien, señoras y señores, como anexo es así como llegamos a las siguientes disquisiciones en referencia a todo lo que estamos viendo hoy en día. La gente está muy atribulada, ya no saben qué creer. Se ha introducido una nueva herramienta que en realidad no es tan nueva, llamada inteligencia artificial, a la cual llevamos sometidos muchas décadas sin que ustedes lo supieran. Ahora ha sido implementada en términos comerciales y mediáticos, sus aplicaciones pueden ser encontradas en sus dispositivos amigos, con lo cual ya forma parte de su realidad porque ellos permiten e implementan que forme parte de su realidad, a pesar de que ya formaba parte de su realidad mucho antes de que ellos permitieran que formara parte de su realidad. Y cuando hablo de realidad, hablo de cotidianeidad. Ahora, la inteligencia artificial es algo que puede hacerles dudar incluso de la propia existencia de su cónyuge que está echando la siesta a 3 metros escasos de donde usted se halla ahora mismo escuchando este vídeo. En esos términos debería usted entender, obviamente, que está siendo manipulado, pero vayamos por partes. El hombre comienza siempre como grupo, nosotros nacemos en sociedad, a menos que seamos Mowgli en el libro de la selva, que por cierto también nació en sociedad, pero fue criado por bestias salvajes, etcétera, etcétera. El mito del gran salvaje. Pero no entraremos por ahí. El hombre, mal que le pese, comienza en un grupo. Dentro de ese grupo, si su capacidad intelectiva, su conciencia individual, directamente relacionada con su sustrato anímico, a su vez directamente relacionado con el tablero de mandos espiritual que no llega a ser más ni menos que el embajador de una conciencia universal, conciencia cósmica, conciencia divina, Dios, llámenlo ustedes como más les guste, el hombre como una capa de cebolla más en el centro, si quieren ustedes, una circunferencia o en la periferia, como les dé más rabia, porque como es arriba es abajo, comienza en un grupo. Dentro de ese grupo, con un supuesto desarrollo individual, puede establecer una conexión espiritual con sus propias raíces divinas que le hagan tener una particular lucidez. Ese individuo que tenga esa conexión divina con su propia naturaleza espiritual será muy reticente a caer en cualquier tipo de mecanismo manipulatorio por parte de elementos del bajo estrato cognitivo, intelectual, moral, espiritual y anímico que pretendan de alguna manera generar esa ilusión de realidad, en este caso a través de herramientas como la inteligencia artificial, todavía primitivas, pero que por mucho que evolucionen, siempre tendrán una carencia, y es que nunca pueden sustituir a una entidad individual, personal, que procede de energías cósmicas universales y divinas. ¡Jamás! De la misma manera en que usted podrá envejecer en el sentido de que su materia será vencida por las leyes de la gravedad, su mirada jamás envejecerá a menos que usted se deje robar voluntariamente el brillo de su mirada. Pero eso ya es otra cosa. Si usted no se deja robar el brillo de su mirada, como tampoco se deja robar su propia capacidad intelectiva e intuitiva de valorar los elementos en los cuales usted se haya inmerso, nada ni nadie tendrá jamás la potestad de poder arrastrarle a usted contra su propia voluntad. Podrán silenciarlo, podrán marginarlo, podrán empobrecerlo, podrán matarlo de hambre, podrán envenenarlo, intoxicarlo o incluso podrán ejecutarlo directamente con un tiro en el cuello o con 5 cuchilladas, pero jamás tendrán ninguna potestad contra su propia individualidad anímica y espiritual, por lo tanto cósmica, universal y divina. Con lo cual usted la guerra ya la ha ganado. Y una vez que tenemos claro que la guerra ya la hemos ganado y que podemos respirar, si realmente integramos esa realidad, que ya somos de base vencedores y que esas fuerzas disruptivas, sintetizadoras e involutivas son de base fuerzas beta, es decir, fuerzas perdedoras, una vez que asimilamos, pero ojo, hay que asimilarlo con el corazón, no de boquilla, no leyéndose 50 libros teosóficos,
o teológicos, no de boquilla. Una vez que usted realmente haya asimilado de manera moral e intelectual y por lo tanto impreso una señal anímica en su propia naturaleza espiritual este concepto, usted es poco menos que Dios en el sentido que es un embajador de toda esa conciencia pura, representada por el universo, cosmos, Dios, llámenlo como quieran, y por lo tanto no tiene nada que temer, ni por usted, ni por sus seres queridos, ni por ningún otro tipo de relación que haya usted establecido dentro de los códigos de esta cuerda orgánica. Esto es difícil de asimilar, lo sé, pero cuanto menos hay que intentarlo. Yo creo que cuanto menos aquí estamos para eso, señoras y señores, para intentarlo. Pero una vez que usted acepta que su individualidad se forja dentro de un grupo, tiene la capacidad de ejercer de regreso, de vuelta, como un reflejo, una influencia sobre su propia individualidad, sobre su propio grupo, su conciencia de grupo, su arquetipo, como diría Jung. Tiene usted la capacidad, en pequeños términos, pero los pequeños términos son, oiga, como las semillas. Una semilla es así de pequeñita, pero usted la planta y con las condiciones adecuadas se convierte en un árbol que da infinitos frutos con infinitas semillas que a su vez generan nuevos universos. Imagínese lo importante que es usted. Imagínese lo importante que es todo aquello que usted no solamente hace, sino piensa y comunica y transmite a sus congéneres. Muchísimo más de lo que quieren hacerle a usted creer. Usted es muchísimo más relevante e importante para la propia realidad que se está generando, pero muchísimo más, ahí donde se ve levantándose a las 5 de la madrugada, con alopecia incipiente, con una lumbalgia crónica. Usted es un máster del universo, pero pretenden que usted no lo sepa. Pretenden que usted se identifique con su alopecia y con su lumbalgia y con su reuma. Bien, una vez que usted como individuo se refleja en el grupo, ejerce una influencia de la cual usted no es consciente, ni está llamado a ser consciente, pero es absolutamente relevante que usted la ejerza, aunque no produzca ningún brote en su propio percurso de conciencia en esta cuerda. Es aquello típico de yo planto ahora una semilla de un limonero que probablemente no vea brotar y sin embargo cuando yo no esté aquí, otros podrán verlo y disfrutar de su sombra y disfrutar de sus limones. Bien, así es el universo, señoras y señores, y usted y yo no tenemos más función que la de atravesar este percurso plantando esas semillas en clave de unidad y de evolución. No en clave de simplificación y retroceso, que es la cuerda que estamos atravesando en estos momentos. Se trata, señoras y señores, de vivir una existencia desarrollando su conciencia más allá de estos requisitos del espacio y el tiempo a los cuales nos genuflexa y nos subyuga esta cuerda. Físicamente debemos aceptar determinadas reglas mecánicas a las que estamos supeditados como seres encerrados en una carcasa orgánica, en una vaina. Pero nuestra conciencia, incluso encerrada en este nivel en el cual no puede manifestarse libremente, como su propia naturaleza pudiera, tiene la capacidad de desarrollarse. Esto es como el toro antes de que le abras la puerta en los Sanfermines. Lo tienes ahí 30 minutos y el toro está acumulando cada vez más mala hostia. Si lo dejaran ahí 5 minutos y abrieran la puerta, saldría a 10 kilómetros por hora. Pero si lo dejan ahí encerrado 2 horas, cuando le abran la puerta, ese toro va a salir a 60 por hora y se va a llevar todo por delante. Bien, señoras y señores, nuestra función en este periplo orgánico es el de cargar la batería para que cuando llegue el momento adecuado, y ojo, el momento adecuado no tiene por qué ser solamente nuestra transmigración a otra cuerda. El momento adecuado podría llegar en esta propia manifestación orgánica que estamos viviendo, eso no lo sabemos, no estamos llamados a calcularlo, son cosas del orden implicado. Pero nosotros solamente tenemos que preocuparnos de ello. Señora y señor, que su única guía siga siendo aquello que realmente le dicta, y esto no es una perogrullada, aquello que le dicta su intuición.
Y cuando hablo de intuición no hablo de que de pronto me levanto y huelo las nubes y creo que voy a volar, salir volando. No, no, no. Ya sabemos bien, cuando hablamos de intuición estamos hablando de algo que está muy aferrado en una parte profundísima de nuestro propio ser, que en realidad no es más que nuestra naturaleza espiritual desencarnada en esta propia conciencia, en este propio nivel de conciencia encarnado. Así pues, señoras con señores, es también de ley decir que toda esa fuerza que nosotros tenemos que acumular para poder atravesar este periplo, en el cual estamos sometidos a fuerzas regresivas, fuerzas involutivas, fuerzas que pretenden descomponer la unidad y la evolución del ser humano, hemos de ser también condescendientes, hemos de querernos un poquito, hemos de aceptar nuestros errores, nuestras debilidades, no estamos llamados a más, y hemos de saber que efectivamente incluso esa propia fuerza que intentamos acumular no está desprovista de detalles que nos definen como seres humanos. Pequeños egoísmos, pequeños tics nerviosos, de los cuales nos podemos avergonzar en un momento determinado, pequeños tics vanagloriantes y vanidosos, de los cuales sin duda también nos vamos a avergonzar, pequeños tics de gula, de ira, de lujuria, de envidia, de pereza, por supuesto, señoras y señores, que van a ustedes a manifestar en una cuerda en la cual su sustrato, su nave espacial, su entidad extraterrestre que le asfixia, está sometido a gula, ira, pereza, envidia, lujuria, etcétera, etcétera. Por supuesto, señoras y señores, cuando usted manifieste su fuerza cósmica espiritual, reverberará tics que están relacionados con las limitaciones de esta cuerda en la que está viviendo. Y eso no significa que usted sea una mala persona, siempre y cuando no tome esos tics como una regla a la cual abandonarse, porque es mucho más fácil, me acepto como soy, así que voy a ir por el mundo pisando huevos y caiga quien caiga haciendo lo que me salga de los cojones. No, señoras y señores, no. Aquí deben ustedes aplicar su propia conciencia, de la misma manera en que aplican su conciencia, para individuar qué significa intuición. ¿Qué significa intuición? Y bien, señoras y señores, ahora les hablo de este fenómeno que estamos viviendo, puesto que mucha gente a la que quiero mucho y gente que no conozco, gente de todo tipo, estos días me ha estado enviando un montón de correos con muchos links en los que me enseñaban que mira, esto es una falsa bandera, mira, en realidad no han matado a este tío, es mentira, mira, en el fotograma tal, se le cambia el anillo del dedo, mira, se le mueve la camiseta cuando le pegan el tiro, hay un tío detrás que hace un gesto, obviamente está todo manipulado, el negro ese no tiene cuchillo, han cortado el vídeo no sé dónde, bien, señores. Dentro del reino de luz y de color de la magia y la ilusión en el que estamos viviendo, que de base ya es ilusorio, independientemente de que haya un sustrato con determinados dogmas y determinados intereses lobísticos y logísticos, con la pretensión de poder gobernar el destino no solamente de este planeta, sino de todas las conciencias que lo habitan, es decir, fuerzas claramente simplificadoras y retrógradas que desgraciadamente para nosotros están en los altos niveles institucionales de nuestras soberanías nacionales, si todavía se puede hablar de soberanía nacional, porque el paso fundamental es el de eliminar no solamente las soberanías nacionales, sino su propia libertad individual. ¿Para qué creen ustedes que sirve el dinero digital, las ciudades de 15 minutos, los medios de comunicación que no dejan de escupir cada día desgracias atmosféricas, supuestas desgracias atmosféricas, agendadas, como todo lo demás, como fue agendada también la crisis sanitaria en el 2021 y 2022, que ya es evidente, y sin embargo, vean ustedes al nivel de manipulación mental al que están sometidos. Muchos de ustedes todavía se avergüenzan de aceptarlo, de la misma manera en que se avergüenzan de aceptar la realidad de la mafia del tráfico humano por si alguien les llama racistas o fascistas. Es como la magia negra del dinero, la magia negra de la subyugación mental a través de la prostitución de conceptos, que le mantengan a usted en una cárcel social bien cerrada para no, de alguna manera, disrumpir esos muros y por lo tanto poder ser apreciado por la comunidad como un ser marginal o un ser insano o un ser antisistémico, etcétera, etcétera.
Vean ustedes a cuántas magias negras, a cuántas capas de cebolla están ustedes siendo sometidos, tantas como capas de cebolla de niveles de conciencia y de realidad existen en su propia naturaleza individual, mental, anímica y espiritual. Todas esas cárceles, todos esos anillos que le circundan y que se van estrechando cada vez más, bajo el mandato de esas fuerzas regresivas, son las que usted tiene que superar. Ahora estamos asistiendo a esa oleada, ese boom, yo lo llamo el falsa bandera beat, o rizar el rizo de la mentira sobre la mentira de la mentira, el reflejo sobre el reflejo del reflejo. Señoras con señores, todos estos movimientos manipulatorios proceden exactamente de la misma fuerza de la que proceden aquellos que ya han asentado en ustedes un concepto de la realidad. Porque la vida, señoras con señores, no es tanto conceptual y visual. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a identificar la realidad como conceptos traducidos en logos, en verbos, palabras que contienen significados, que a su vez generan ideas en su cabeza, y así entiende usted el mundo, conceptos e imágenes. Todo aquello que usted ve es real, y aquello que usted no ve no es real. Por lo tanto, en términos cuánticos, aquello que yo ahora mismo no puedo ver a mis espaldas no es real, no existe. Y sin embargo, si me doy la vuelta, deja de ser irreal y existe porque lo estoy observando. La naturaleza cuántica de la doble realidad onda-partícula. Bien, señoras con señores, en ese sentido nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo una realidad en la que se está intentando manipular nuestra propia capacidad creativa. La inteligencia artificial es una de esas herramientas, mirada precisamente a que usted ya no pueda discernir, pierda el contacto con la realidad física y orgánica basada en el concepto y en la imagen, la visión y el concepto, que ya de por sí es ilusoria, pero es la guía que nos hemos dado para poder generar una realidad orgánica a nuestro alrededor. La inteligencia artificial es un instrumento mirado a descomponer esa guía pactada y comunitaria, conceptual y visual, a través de manipulaciones continuas. El falsa bandera beat o el rizar el rizo de la mentira sobre la mentira es una nueva hornada, un nuevo ataque de aquellos mismos que están intentando desvirtuar su propia capacidad racional de poder manipular todos aquellos movimientos que dentro de sus intereses, sus nichos de mercado, sus nichos ideológicos dogmáticos, se están efectuando. Verbigracia, que le peguen un tiro a un señor que, como Kennedy en los 60, denunciaba al Deep State global sionista ante un público lo suficientemente numeroso como para significar una amenaza a ese sistema. O la revolución en el Nepal, que obviamente tiene detrás mandantes, obviamente tiene detrás intereses. Detrás de toda revolución siempre hay un grupo con unos intereses dogmáticos, ideológicos y mercantiles, lo cual no resta realidad ni verificación a todos aquellos que se están dejando el pellejo a la hora de quemar un parlamento. Porque que usted me diga que detrás de una revolución en Nepal está Soros, yo me lo puedo creer perfectamente, como lo estuvo detrás de la revolución en Ucrania, del Maiden, y como lo estuvo detrás de la crisis bancaria, del hundimiento del Banco de Inglaterra, o detrás de numerosas revoluciones. Podemos remontarnos incluso a la Revolución Francesa, de corte ya masónico. Pero eso no significa que la gente que salió a la calle en unas condiciones extremas no estuviera exponiendo su pellejo para quitarse de en medio algo que en esos momentos estaba dificultando su existencia. No confundan la realidad de un suceso con aquello que mueve a la explosión de ese suceso. Porque la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y ahora estamos atravesando una crisis, un conflicto muy peligroso de tipo anímico, espiritual, moral e incluso racional, azuzado además por el embarramiento que generan las manipulaciones de la inteligencia artificial. Ahora pongo aquí un fotograma que no existe en este vídeo capturado por la cámara del tren.
ahora manipulo un anillo que ha pasado de aquí a allá, etcétera, etcétera, que por cierto se ve que es absolutamente una manipulación. Todavía llegará un momento en el que será difícil discernirlo, pero les vuelvo a repetir, la inteligencia artificial jamás podrá, nunca podrá eliminar la intuición, porque la intuición es una chispa divina que no tiene posibilidad de reproducción, a despecho de lo que diga Yuval Noah Harari y todos esos pequeños homúnculos del inframundo, esas larvas demónicas que pretenden convencerle a usted de que no es nada, más que una mente a colmenar, a enchufar en un enorme mecanismo, que genere un único gobierno universal, etcétera, etcétera. Esto parece un guión de James Bond barato de los años 70, pero es lo que estamos viviendo. Esa nueva hornada de gente que se pretende además libertaria, disidente, que automáticamente todo lo que sucede lo califica como falsa bandera y empiezan a hacer vídeos en los que se erigen todos de pronto en cirujanos diciendo a qué ritmo bombea la sangre cuando le explota la vena aorta, o de qué manera el impacto de una bala puede afectar al movimiento del tejido que lleve usted en ese momento entre su carne y la bala que en concreto está atravesando su pecho o su cuello, etcétera, etcétera. Todo eso, señoras y señores, es más de lo mismo. Todo eso es tan burdo y tan barato como lo que usted estuvo viendo durante 3, 4 años por la televisión cuando le decían que tenía que ponerse una mascarilla para levantarse a mear en un bar y se la podía quitar para sentarse otra vez en la terraza, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la novedad? En realidad no hay ninguna novedad, pero es un inside job, porque ese nuevo abuso del concepto de falsa bandera beat, o el rizo de la mentira sobre otra mentira, es un fenómeno que se está dando dentro de esas camadas dizque disidentes, dizque antisistémicas, y hay que tener mucho cuidado con esa nueva forma de intentar embarrar su percepción de la realidad. Y con esto yo no pretendo decir lo que es una falsa bandera o lo que no es. Pretendo sencillamente señalarles un fenómeno naciente, por decirlo de alguna manera, porque nada de lo que está sucediendo es nuevo. Absolutamente nada de lo que está sucediendo es nuevo. Todo es cíclico en este universo. Es un spin continuo que, de la misma manera en que el Sol y la Tierra están sometidos a luz y sombra en base a su órbita gravitacional, atravesamos momentos de turbulencias en los cuales existen todos estos movimientos álmicos, anímicos, que sin embargo hay que agarrarlos y valorarlos a vista de pájaro, no emocionalmente, sino englobándolos en ese movimiento, en ese spin cíclico. Nosotros ahora estamos en un spin cíclico caótico, entrópico, caminando hacia el anillo del caos. Si superamos esto, puede que usted y yo no lo veamos, porque a veces estos ciclos son centenarios, puede que yo no lo vea y francamente me da igual, porque estaré en un sitio más apetecible, presumo. Si lo superamos, llegaremos a otros términos en los cuales atravesaremos periodos de aparente calma, que no dejan de ser precursores de nuevos periodos de caos, como estos periodos de caos son precursores de nuevos periodos de calma. En ese sentido podemos sentarnos y respirar, como les decía en el otro vídeo. Pero sí tengan en cuenta estas oleadas manipulatorias que muchas veces no provienen ya directamente de las instituciones, sino que han sido promovidas por las instituciones. Y el fenómeno de la falsa bandera beat, para que usted no pueda ya discernir entre una falsa bandera y lo que no lo es, y eso les ayuda a blanquear asesinatos ideológicos, dogmáticos o incluso de intereses mercantiles y capitales, ese nuevo fenómeno nace y se nutre dentro del seno de todos aquellos que se hacen llamar disidentes y antisistémicos. Vean cuán torticera, señoras con señores, es la praxis del gran engañador, del señor de las moscas, del príncipe de este mundo.